Un saludo muy cordial a cada uno de ustedes. Mi nombre es Karen Carrascomilla. Soy asistente registral en la oficina registral 7, sede Huaraz. Seguimos con el desarrollo del primer curso de Derecho Registral, Inmobiliario y Catastro y hoy desarrollamos la sesión 2 del módulo 2 con el tema el predio. En este módulo básicamente vamos a desarrollar aspectos generales de qué es lo que es el predio, concepto, características, elementos y lo que es propiedad predial. El primer tema a desarrollar es con al concepto de predio, y de todos los conceptos que he podido ubicar, el más adecuado me parece el de Aníbal Torres Vázquez, el que dice que el predio, también denominado finca, funda, heredad, es una extensión delimitada de terreno rústico o urbano, con edificación o sin ella. Es el bien inmueble por excelencia, teniendo una gran relevancia económica, indicándose además que en las épocas previas a la industrialización fue el símbolo de riqueza y prosperidad. La propiedad predial es el poder jurídico que permite gozar, disponer y reivindicar de un predio porque está acordado y tutelado por el ordenamiento jurídico. Bueno, básicamente este es el concepto más completo que existe o que he podido identificar, como les digo, teniendo en cuenta que nos habla del poder jurídico que está regulado en 924, 925 y siguientes del Código Civil, de la propiedad en general, nos habla del bien inmueble o del predio como bien inmueble por excelencia, teniendo en cuenta que la propiedad de un predio es la base de los derechos reales, tal como está contemplado en nuestra legislación. ¿Cuál es la importancia del predio? La importancia del predio radica en el tráfico jurídico. Es casi como dijéramos cuál es la importancia de la inscripción de un predio. Ustedes saben que antiguamente se establecía que la riqueza se determinaba por la mayor extensión de terrenos que tenía una persona. A la fecha la extensión ya no es la base fundamental, pero sí está referida al valor por la ubicuidad de los predios, y esta que tiene su soporte en inscripción registral incrementa el valor de un predio. Entonces vamos al tema del tráfico jurídico, entendida esta como la transferencia, compras, ventas de todos los terrenos, sean urbanos o rurales, ¿no? Sobre la base del derecho de propiedad. Gunter González Barrón precisa que los derechos reales, como ya les había explicado, el derecho de propiedad sobre un predio es la base de los derechos reales. Se caracteriza por la estructura del derecho real está compuesta por la persona, sujeto, titular y la cosa. Hay muchos autores que consideran que no puede haber una relación entre un sujeto y un objeto, que sería un predio o un terreno, por decirlo así. Sin embargo, Gunter González establece que al ser un derecho real, de manera excepcional se genera esta estructura, o sea, que forma parte de la estructura, no tanto está referida en una relación, sino que el derecho real en sí mismo genera que exista una relación entre el sujeto titular y la cosa. El derecho real genera la persecución del bien. El titular puede perseguir el bien contra quien que lo tenga en su poder. La persecutoriedad es una que existe también solo en el derecho real, no se da en otro tipo de derechos, no existe ni de obligaciones ni en personales, solamente en los derechos reales. Es una situación estable de poder sobre un bien, muchas veces de índole perpetua. ¿A qué está referido esto? A que el derecho de propiedad, salvo en casos excepcionales como la prescripción adquisitiva de dominio, te pueden quitar el derecho a propiedad. Si no, es un poder que se ejerce sobre un bien y que si mientras no hagas transferencia o no te mueras, va a estar de manera perpetua a favor del propietario, ¿no? Y indica también que existen modos de adquisición de los derechos reales, como por ejemplo la usucapión o prescripción adquisitiva de dominio. ¿Cuáles son las características? Gunter nos habla de la inherencia. La inherencia dice que es el fenómeno jurídico de incorporación del derecho sobre la cosa, y él nos habla de dos principios de esta inherencia, que son la especialidad y la adherencia. La especialidad está referida a que la cosa sea determinada. ¿A qué se refiere? Que el derecho de propiedad sobre un predio obligatoriamente tiene que recaer sobre un predio delimitado a fin de determinar cuál es la extensión de tu derecho a propiedad, siendo que si tú no delimitas el predio, ¿cómo puedes saber de dónde a dónde abarca esto?
Entonces a eso se refiere la especialidad. Y la adherencia, dice, ocurre cuando el bien se modifica, transforma, sufre modificaciones, alteraciones, no dejas de ser propietario. O sea, el bien puede modificarse, puede transformarse, puede alterarse, pero la nueva condición que tenga el objeto igual sigue siendo propietario del mismo. Ahora, nos habla de la característica de exclusión. ¿Qué dice? El titular de la cosa excluye a los demás de su posición jurídica. La exclusividad propia del titular del derecho real da origen a la exclusión que se encuentra en el ámbito de los terceros. ¿Cuáles son las consecuencias de la exclusión? La primacía de los derechos reales sobre obligacionales, oponibilidad, persecución y preferencia. Este tema ya, cuando vean el tema de tercero de buena fe, cuando vean el tema de las consecuencias de las inscripciones registrales, se van a dar cuenta ustedes que esto está muy ligado a lo que es la inscripción registral. La inscripción registral te genera oponibilidad, te genera persecución, te genera preferencia. La primacía de los derechos reales sobre los obligacionales, bueno, ya se ha determinado que justamente por el principio de exclusión, siempre los derechos reales van a estar sobre los obligacionales, ¿no? Vamos a hablar un poco de la clasificación de los predios. Existe una clasificación clásica de predios que está referida a su ubicación. Y tenemos a los predios urbanos y a los predios rústicos. Los predios urbanos son aquellos que están ubicados en centros poblados, destinados a vivienda, comercio, industria, cualquier otro fin urbano. Terrenos sin edificar, que cuenten con servicios generales, aquellos terminados y recibidos sin obra, y los que cuentan con habilitación urbana. Los predios rústicos son los ubicados en zona rural, dedicado a uso agrícola, pecuario, forestal y de protección. Dentro de los predios rústicos encontramos a los predios seriazos, susceptibles a destinarse a este uso agrícola, pecuario, forestal, y que no hayan sido habilitados como urbanos y que estén comprendidos dentro de los límites de la expansión urbana. Como les explico, esta es una clasificación clásica del predio por respecto a su ubicación, y en realidad todo predio siempre va a estar ubicado en zona urbana o zona rural, o bueno, como no siempre en todo caso. También ahora tenemos la definición de predios ubicados en zona de expansión urbana, que estamos en realidad en proceso de determinar que estos predios son aquellos predios rústicos que están ubicados en zonas colindantes con la zona urbana. Ahora veamos este tema. Aparte de esta clasificación, hay legislación diversa que también nos determina que existen otros tipos de predios. Acá tenemos, por ejemplo, en la 29.151, que es la ley de la Superintendencia de Bienes Nacionales y su decreto supremo, nos habla de bienes estatales, bienes de dominio público, bienes de dominio privado, bienes de alcance nacional y sobre la titularidad de bienes de predios no inscritos. Entonces, como decimos, todos estos tipos de bienes pueden ser urbanos o rurales, pero la diferencia es que se aplica la normatividad correspondiente a la SBN y a su decreto supremo. No puedes pretender inscribir, por ejemplo, o hacer una rectificación de áreas o transferencias con las normas del Código Civil, porque este tipo de predios se rigen por normatividad especial. Ahora tenemos, en el Reglamento Nacional de Tasaciones, tenemos toda una clasificación de predios. En este reglamento se ha definido qué es un lote, que es un lote urbano, nos dice, un lote siempre va a ser urbano, que está delimitado por una poligonal, entendido sus linderos y medios perimetrales, norte, sur, este, oeste. Esa es una poligonal. Nos indica que es un predio urbano, que está ubicado dentro del área urbana y que tiene edificaciones, instalaciones fijas y permanentes. Nos habla de terrenos seriazos con potencial agrícola, donde hay falta o hay un exceso de agua, lo cual no le permite no efectuar labores labores propias de predio rural. Y nos indica que también que estos seriazos pueden estar fuera del área urbana o pueden estar en el área urbana o en el área de expansión urbana. Ahora, en esta ley de tasaciones nos dicen que no son eriazos, acá dice taxativamente, no se consideran eriazos con potencial agrícola, ¿cuáles? Las que están dentro de áreas naturales protegidas, patrimonio cultural de la nación, defensa y seguridad, tierras de protección, dentro de los planes de desarrollo, las aptas para producción forestal, las tierras ribereñas, cauces y fajas marginales, lomas y praderas, etc. O sea,
En la ley de tasaciones, acá también tenemos los terrenos de riazos, ribereños al mar, nos define que es un terreno rústico en zona de expansión urbana, en terreno urbano. ¿Qué es lo importante de esto? Hay que tener en cuenta que en marcos generales, los predios son urbanos o rurales, como decía, o en todo caso urbanos rurales y ubicados en zona de expansión urbana. Pero la aplicación de la normatividad con respecto a saneamiento, titulación, con respecto a transferencia de derecho de propiedad, cualquier acto, no se puede aplicar la misma normatividad en todos los casos. Cada tipo de predio tiene su propia norma. Entonces, por ejemplo, los terrenos que están ubicados en las márgenes de los ríos, se le tiene que aplicar todo lo que corresponde a la ley de recursos hídricos. Entonces, estos temas son muy importantes que se conozcan, la clasificación de tipos de predios, puesto que no en todos los casos, como les indico, se aplica la misma normatividad, no se aplica el Código Civil, se aplica en todo caso la ley de la SBN, se aplica la ley de habilitaciones urbanas, se aplica las normas propias de COFOPRI, la ley de comunidades campesinas, las directivas de áreas naturales protegidas, las normas con respecto a los predios ubicados en zonas colindantes con zona de playa. Entonces, esto es lo importante de tener en cuenta toda esta clasificación de predios, ¿no? Ahora pasamos al siguiente tema, que es propiedad predial. La propiedad predial, como ustedes tienen conocimiento, está regulado en el Código Civil, en el 954 y siguientes. También tenemos la 27157, el Decreto Supremo 035 del 2006, la Resolución 340 del 2008, que está referida al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, al reglamento de inscripciones del registro de predios y la ley orgánica de municipalidades. Si han revisado el Código Civil con respecto a propiedad predial, ustedes han podido advertir que en ese artículo no nos habla ni de predios urbanos ni de predios rurales, tal cual. Solamente nos habla del derecho de propiedad en cierta forma y desarrolla más aspectos referidos a los predios urbanos. Nos habla más de que todo el derecho de propiedad o la propiedad predial está sujeta a la zonificación y a la reglamentación de los entes competentes. Nos habla del régimen de la constitución de regímenes, nos habla de los aires. Pues es que en este tema de la propiedad predial les he consignado este marco legal teniendo en cuenta que la 27157, la 035 en la resolución 340 está referida a la constitución de régimen, a la reserva de aire, a los diferentes tipos de propiedad horizontal o de copropiedad. ¿Qué es la propiedad predial? Aníbal Torres Vázquez nos dice que es el derecho de propiedad que recae sobre un área determinada de un terreno debidamente delimitado. Comprende el suelo, subsuelo y los aires, hasta donde pueda obtener utilidad económico-moral o actual o futura, siempre que se ejercite en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. Aquí hay que tener en cuenta una cosa. Antiguamente, cuando se consideraba el derecho civil como norma sustantiva en estricto, se consideraba el derecho a propiedad como un derecho absoluto, lo cual en realidad no es. Ahora, cuando hablamos de la constitucionalización de los derechos, estamos refiriendo a que el derecho de propiedad es un derecho que se tiene que ejercer en armonía del bien común. Si bien es cierto, la Constitución política establece que el derecho de propiedad nos da derecho al uso y disfrute, o sea, no es un derecho ilimitado, no es un derecho que se pueda ejercer en contravención del derecho de los demás. Entonces, todo derecho se tiene que ejercer en función o en concordancia con los derechos, es decir, tu derecho tú lo ejercitas hasta que no afectes el derecho de los demás. Entonces, acá estamos hablando que ese derecho comprende suelo, subsuelo y aires. ¿Cuáles son los elementos de la propiedad? El suelo. El suelo es el objeto principal. Nosotros el 90% de veces al inscribir un predio, ¿qué inscribimos? El derecho de propiedad sobre el suelo, debidamente delimitado. Y el suelo es el que va a dar mérito a un asiento por excelencia, porque sobre ese suelo nosotros podemos escribir la declaratoria de fábrica, que sería la edificación que se construye sobre el suelo y se genera el derecho de aires y todo lo demás. Y entonces dice, en el plano horizontal está delimitada mediante elementos materiales. ¿Qué implica esto? Que la propiedad predial, como ya les había explicado anteriormente, tiene que recaer sobre un área delimitada. Hablo área, linderos y medidas perimétricas, siendo que además para la inscripción en el registro siempre se requiere la individualización del bien.
es decir, de dónde a dónde recae tu derecho de propiedad. Acá Aníbal Torres Vázquez nos habla de que hay una delimitación mediante elementos materiales, hitos, mojones, que lo separa de otro predio, ¿no? Los límites horizontales en relación al suelo y están dados por el área, medidas perimétricas y linderos. El otro elemento que tenemos es el subsuelo, que se extiende hasta donde le sea útil al dueño, que como les explicaba, tiene que ejercerse en armonía con el interés común y dentro de los límites de la ley. Dice, puede construir los cimientos para sus edificaciones, construcción de silos, cavar pozos de agua. Pero este tema solamente tengamos en cuenta, como les digo, que hay un límite del derecho a propiedad. Cuando el Código Civil define la propiedad predial, solamente te dice, oye, solamente es hasta cierto punto, porque si por obvios motivos en tu propiedad habría recursos naturales, yacimientos, restos arqueológicos, no son tuyos. Estos pertenecen al Estado. Entonces dice, en la Constitución establece que los recursos naturales, renovables o no renovables, son patrimonio de la nación. El Estado es soberano y se fijan las condiciones de su utilización. Y después tenemos el sobresuelo, que es el derecho del propietario, que se extiende aires o el espacio aéreo, hasta donde le sea útil y que se ejerza con el interés común dentro de los límites de la ley. Este tema se tiene que tener muy en cuenta porque hemos visto casos en los que a medida que una persona va edificando, va elevando, hay un momento en que el tercer piso, los aires del tercer piso, ya están abarcando en la propiedad del vecino. Entonces eso es incorrecto, porque el derecho de propiedad, sea en el suelo o en el subsuelo o en los aires, siempre tiene que estar solo dentro dentro de la propiedad del titular. Es decir, tú no puedes seguir sacando, no puedes botar aleros o seguir haciendo una construcción que en el cuarto o quinto piso va a afectar al colindante, puesto que va a haber un momento en que también puede ser una edificación de 4 o 5 pisos, entonces se va a generar controversias con respecto al derecho de propiedad. Así que acá lo que establece que el propietario tiene facultad de extender sus construcciones hasta los límites máximos permitidos por la ley, porque tengan en cuenta que de acuerdo al tipo de suelo se aprueba la zonificación y se aprueba lo máximo o el máximo permitido con respecto a las edificaciones, ¿no? Se puede demandar la demolición o cualquier acto que perturbe su derecho de propiedad. Ya les había explicado, la propiedad del subsuelo no comprende los recursos naturales, yacimientos, restos arqueológicos. Veamos las conclusiones. La definición de predio y propiedad predial es de género especie. ¿Por qué? Porque como les he indicado, el predio es de manera genérica, es de manera muy, en términos generales, un predio es una porción de terreno debidamente delimitado, sea urbano o rural, en tanto que la propiedad predial no nos habla solamente de un terreno. La propiedad predial ya nos indica que si bien es cierto, es un área de terreno delimitada, esta está sujeta a la zonificación, está sujeta a las normas pertinentes con respecto a construcción, con respecto a excavación y todos esos datos. Ahora, el derecho de propiedad está sujeto a un ejercicio común con interés de la sociedad. Como les decía, el derecho de propiedad no es un derecho absoluto, es un derecho que se tiene que ejercer en armonía con el derecho de los demás. Y tengamos en cuenta que cuando hablamos de propiedad predial estamos sujetos al procedimiento administrativo de los organismos competentes, que son las municipalidades. En que nosotros no cumplimos la normativa correspondiente con respecto a edificación, con respecto a zonificación, los entes competentes están facultados para tomar las acciones correctivas del caso. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Hasta la siguiente oportunidad.